Buenas, soy Edward Ilazaca. Continuando con el curso de estadística, en esta sesión vamos a tocar el tema de medidas de posición y forma. Objetivo: conocer, aplicar e interpretar las medidas de posición y forma. Percentiles. ¿Qué son los percentiles? Los percentiles son valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en forma ascendente o descendente en 100 partes con igual número de observaciones. Acá tenemos, por ejemplo, la mediana. Sabemos que debajo de la mediana está el 50% de los datos y sobre la mediana está el otro 50% de los datos, ¿no es cierto? Ahí está la mediana. Pero en los percentiles ya también que están ubicados acá, el percentil 1 nos indica que el 1% de los datos están debajo de este percentil 1 y sobre este lo que le falta para ser 100%, es decir, el 99% de los datos. Si nos vamos al percentil 2, acá lo ubicamos percentil 2, 2, 2, 2, debajo de este percentil 2 está el 2% de los datos. Y sobre este, ¿cuánto va a ser entonces? El 98% de los datos. Así sucesivamente llegamos hasta el último percentil, que es el 99. Debajo de este percentil 99, 99, 99, debajo de este percentil 99, está el 99% de los datos y sobre este el 1% de los datos. Hay algunos percentiles que tienen una denominación especial, los cuales son los cuartiles. Son valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en forma ascendente o descendente en 4 partes con igual número de observaciones, por lo que se tienen 3 cuartiles. Lo divide en 4 partes, entonces en 25, 25, 25 podríamos decir, más o menos, ¿no? Esa sería la idea. Los deciles son valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en forma ascendente o descendente en 10 partes con igual número de observaciones y se tienen 9 deciles, acá debería decir, ¿no? Deciles. Decil 1, decil 2, decil hasta el decil número 9. Entonces, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? En los cuartiles, primeramente analizaremos los cuartiles. Miren, debajo del cuartil 1, como divide en 4 partes, 25%, se halla el 25% de los datos. Y sobre este se halla el 75% de los datos. Miren, el cuartil 2 es conocido también como mediana. También es conocido como el percentil 50, ya había mencionado anteriormente. Ahora me voy al cuartil 3. El cuartil 3, debajo del cuartil 3 se halla el 75% de los datos y sobre este cuartil 3 se halla el 25% de los datos. En cambio, ya también de los deciles en 10 deciles, debajo del primer decil está el 10% de los datos y sobre este el 90% de los datos. Así sucesivamente llegamos hasta el decil 9, que nos indicaría que debajo del decil 9 se halla el 90% de los datos y sobre este el 10% de los datos. Como decíamos, son percentiles que tienen denominación especial. Este decil 9 también puede ser denotado por el percentil 90. El decil 2 puede ser denotado por conocido también como el percentil 20. Percentiles. Para datos agrupados, en este caso debemos seguir los siguientes pasos. Ubicar la clase que contiene al percentil résimo. Entonces, primero, siempre vamos a hacer 2 pasos hay para hallar los percentiles. Acá en este caso, ¿qué decimos? El intervalo résimo contiene a P sub R al percentil si y solamente si la frecuencia acumulada de este percentil R, no de este intervalo R, su frecuencia acumulada absoluta es mayor o igual a n por R sobre 100 por primera vez. Idénticamente acá, I sub R contiene a P sub R si y solamente si la frecuencia relativa acumulada de este intervalo es mayor o igual a R sobre 100 por primera vez. Usar una de las siguientes fórmulas. ¿Qué vamos a tener acá? Es igual, ¿a quién es igual? Es igual
a quién, a L sub R más N por R sobre 100 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase que contiene al résimo percentil sobre su frecuencia absoluta de esa clase, por todo esto multiplicado por el ancho de la clase. Como hemos dicho, hay 99 percentiles. Esta fórmula es para frecuencias absolutas y esta fórmula es para frecuencias relativas. Acá se muestra el significado de cada uno de los términos que se usan en las fórmulas. Medidas de asimetría. Una medida de asimetría nos indica la deformación horizontal de una distribución de frecuencias, siendo las más usuales ¿quién? El primer coeficiente de Pearson, que es igual a ¿quién? A la media menos la moda sobre la desviación estándar. O también puede ser a 3 veces la media aritmética menos la mediana, factor ahí por favor, no se olviden, sobre la desviación estándar. También tenemos el segundo coeficiente de Pearson, que es igual a ¿quién? Al percentil 25 más el percentil 75 menos 2 veces la mediana, que también es conocida como percentil 50 o cuartil 2, sobre el percentil 75 menos el percentil 25. Acá tenemos qué significa. Si en estos valores del primero o segundo coeficiente de Pearson obtenemos un valor menor a 0, en este caso decimos que la distribución es sesgada hacia la izquierda e indica que hay una mayor dispersión a la izquierda del centro de la distribución de frecuencias. Esto se puede ver en el siguiente gráfico. A la izquierda, acá hay mayor dispersión. La que tiene la frecuencia más alta siempre es la moda, entonces a partir de ahí a la izquierda hay mayor dispersión. Pero ¿qué pasa? Acá en el medio siempre va a estar la mediana y en este caso al final va a estar la media aritmética. O sea, si nos sale que el primero o segundo coeficiente de Pearson nos sale menor a 0, entonces también debe cumplir ¿qué cosa? Que la media aritmética es menor que la mediana y a su vez esta es menor que la moda. Listo. Segundo, si nos sale acá en el primero o segundo coeficiente de Pearson 0, a su vez es igual a 0, en este caso decimos que la distribución es simétrica. Indica que hay la misma cantidad de datos y la misma dispersión en ambos lados del centro de la distribución de frecuencias. Miren, ahí está. Ahí está. A este lado misma cantidad de datos, misma dispersión. Y a este lado también misma cantidad de datos y misma dispersión. Pero ¿cómo verificamos eso? Verificamos también, en este caso debe cumplir, que la media debe ser igual a la mediana y también a la moda. En este caso decimos que es simétrica, o también cuando A sub S es igual a 0. Si en el tercer caso nos sale de que A sub S mayor a 0, decimos que la distribución es sesgada hacia la derecha e indica que hay una mayor dispersión a la derecha del centro de la distribución de frecuencias. Entonces acá tenemos, ¿quién tiene la frecuencia más alta siempre? La moda. Hay una mayor cola, cuando hay mayor dispersión hay mayor cola hacia la derecha. Entonces, el que tiene mayor valor o mayor frecuencia siempre es la moda, a partir de ahí está la moda. El que le sigue siempre va a ser la mediana y al final en este caso va a estar la media aritmética. O sea, ¿qué quiere decir acá? Si nos sale A sub S mayor a 0 cuando es sesgada hacia la derecha, también debe cumplirse que la moda es menor que la mediana y a su vez menor que la media aritmética. ¿Listo? Hablamos ahora del coeficiente de kurtosis, llamado también coeficiente de agudeza. Es una medida que calcula la deformación vertical o apuntamiento de una distribución de frecuencias. Se halla denotado y definido por el percentil 75 menos el percentil 25, todo esto sobre 2 veces el percentil 90 menos el percentil 10, ¿no? Ahí está lo que estamos indicando. Y acá también tiene su interpretación. El valor de K, es decir, el coeficiente de kurtosis, si este es menor a 0,263,
decimos que la distribución es leptocúrtica, lo que nos indica que la amplitud de la variable es pequeña y hay una alta concentración de los datos alrededor del centro de la distribución de frecuencias. Miren, está bastante apuntado y hay un rango pequeño y hay una alta concentración, ¿no? En este caso lo vamos a decir que es leptocúrtica cuando K es menor que 0,263. También vemos, acá vemos el rango correspondiente a este primer caso y su desviación estándar correspondiente a este primer caso, ¿no? Si nos sale K es igual a 0,263, decimos que la distribución es mesocúrtica, donde se cumple que la amplitud de la variable es mayor que en el caso anterior y hay una regular dispersión de los datos. Miren, ya no está tan apuntada acá. Acá está un poco apuntada, pero en este caso le llamamos por eso mismo mesocúrtica, que viene de mesurado o moderado. ¿Cuándo se dice que es mesocúrtica? Cuando K es igual a 0,263. Para este caso también tenemos un rango 2 y también una desviación estándar número 2. Ahora, si K nos resulta mayor a 0,263, en este caso decimos que la distribución es platicúrtica, donde se cumple que la amplitud de la variable y la dispersión de los datos es mayor que en el caso anterior. Ahí tenemos, ¿qué se va a decir en este caso? Platicúrtica. ¿Cuándo? Cuando K es mayor a 0,263. Acá también tenemos, para este caso tenemos el rango de los datos, rango 3 y su desviación estándar 3. Pero ¿qué se nos va a cumplir acá? Que el rango del caso 1 es menor que el rango del caso 2 y a su vez menor que el rango 3. Idénticamente, la desviación estándar del caso 1 es menor que la desviación estándar del caso 2 y esta a su vez menor que la desviación estándar del caso 3, ¿no? Por ende también va a cumplir con sus varianzas. Diagramas de caja. En este caso también hablaremos del diagramas de caja. Un diagrama de caja es una representación gráfica resumida de un conjunto de datos, el cual se resume la información contenida en la mitad central de los datos, que van desde el primer cuartil hasta el tercer cuartil. Esta es representada mediante un rectángulo con las siguientes características, o caja también le llamamos por eso. Ahí está. Su límite inferior es el percentil 25, conocido también como cuartil 1, y su límite superior de la caja es conocido como el cuartil 3, que también es llamado como el percentil 75. Al medio va a estar el percentil 50, que también lo conocemos como la mediana. Ahí está. Límite inferior, límite superior, lo cerramos la caja y de ahí obtenemos sus bigotes, que van hasta el límite inferior. Acá tiene un bigote inferior y un bigote superior. En este caso, el límite inferior es igual a ¿quién? Al percentil 25 menos 1,5 factor del percentil 75 menos el percentil 25, ¿no? Y el límite superior está por el percentil 75, acá no se olviden, percentil 75, más 1,5 factor del percentil 75 menos el percentil 25. Ejercicio. Los siguientes datos muestran las edades de un grupo de docentes contratados del Magisterio Abancay 2017. Ahí tenemos el cuadro de 25 a 30, de 30 a 35 y así sucesivamente. Acá tenemos sus frecuencias. Me piden hallar e interpretar el percentil 33 y el percentil 67. También el primer y segundo coeficiente de Pearson, el coeficiente de kurtosis, y también me piden en la parte de cuántos docentes tienen una edad mayor a 37 años. Entonces, ¿qué vamos a hallar primeramente? El percentil 33. Percentil 33. Pero para eso necesitamos el cuadro de frecuencias acumuladas. Entonces, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Su frecuencia 10. 10. Frecuencia acumulada de la clase 2. Sumamos 10 más 18. 28. Frecuencia acumulada de la clase 3. 28 más 14, 42.
De la clase 4, 42 más 6, 48. Y de la clase 5, 50. Esto también nos está indicando de que hay 50 datos, ¿no? ¿Listo? Primeramente, para efectos de hallar cualquier percentil, hay dos pasos siempre, ¿no? Primero, determinar el valor de n por r sobre 100. N, ¿qué es? 50, que es el número de datos. Por r, ¿qué es? Número de percentil sobre 100. Esto nos da como resultado 16,5. Acá tenemos la fórmula, que lo vamos a reemplazar ahorita. Pero, ¿cómo vamos a reemplazar P? Este 16,5 nos sirve para determinar qué intervalo contiene al percentil, en este caso 33. Entonces buscamos acá. Preguntamos, ¿10 supera por primera vez a 16,5? No. ¿28 supera por primera vez a 16,5? Sí. Ahí está, por eso lo estoy resaltando. En este caso no es siempre supera, mayor o igual, ¿ya? Por si acaso, si es igual también queda. Entonces, este 28 supera por primera vez ¿a quién? A 16,5. Entonces, este es el intervalo que contiene al percentil 33. Seguimos. Esta es su frecuencia absoluta. Este sería su frecuencia acumulada anterior. Ahí está su frecuencia acumulada anterior. Y su límite inferior sería ¿cuánto? ¿Cuánto? Tenemos 30. Pero no nos olvidemos de que también necesitamos el ancho de la clase, que es igual al límite superior menos el límite inferior. Ahí tenemos. Reemplazando los valores hallados que tenemos acá. ¿Qué es esto? Límite inferior del intervalo que contiene. ¿Quién contiene este? Entonces va a ser 30. Más n por r sobre 100. ¿Cuánto es? 16,5. Acá ya hemos hallado. Menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuánto es anterior? 10. Ahí está, jóvenes. Todo esto sobre su frecuencia absoluta simple, que es, ¿cuánto? 18. ¿Por quién? El ancho de clase, límite superior menos límite inferior, que es 5. Ahí está. Ese resultado nos da 31,81. Ahí está. La interpretación ahora, no nos olvidemos que es muy importante en estadística interpretar. Percentil 33 es igual a 31,81. Nos indica que el 33, de acuerdo al número de percentil, el 33% de los docentes tienen una edad menor a 31,81 años. Y lo que falta para el 100%, que es, y el 67% restante tiene una edad mayor o igual a 31,81 años. ¿Tá? Acá tenemos. Ahora hallamos el percentil 67. No nos olvidemos que esto vamos a utilizar para el siguiente caso, ¿no? Entonces, hallando el percentil 67, ¿qué va a hacer? Primero, ¿qué hemos hecho acá? Hallar n por r sobre 100. Siempre, por favor. ¿Cuánto va a ser nuestro r? 50. 67, ¿qué es? Nuestro número de percentil sobre 100. ¿Esto nos da cuánto? A ver, operando. Verifiquen, por favor, 33,5. Ahí tenemos la fórmula. Entonces, este 33,5 nos va a servir para determinar, ¿qué cosa? Para reemplazar los valores en la fórmula. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? ¿Quién supera por primera vez es mayor o igual a 33,5 en la columna de las frecuencias acumuladas? 10 no supera, 28 no es mayor o igual, 42 sí es, ahí está, señores. 42 es entonces el intervalo que contiene al percentil 67. Entonces, reemplazando en la fórmula, si es 42, entonces su frecuencia acumulada va a ser 28, su frecuencia absoluta va a ser 14 y su límite inferior va a ser 35. Entonces ahí está. Entonces, límite inferior, 35. Más n por r sobre 100, nos ha salido acá 33,5. Menos su frecuencia acumulada anterior, acá está 42, es la que contiene 28. Sobre su frecuencia absoluta simple, 14. Todo esto nos da 36,96. Pero interpretando, percentil 67 es igual a 36,96, nos indica que el 67% de los docentes tienen una edad menor a 36,96 años. Y el 33% restante, lo que falta para el 100%, tiene una edad mayor o igual a 36,96 años. Ahora hallando la parte B. La parte B, ¿qué nos dice? ¿Alguien me puede decir qué nos pide?
nos pide hallar el segundo coeficiente de Pearson. Entonces, aquí está, ¿cómo está definido el segundo coeficiente de Pearson? El segundo coeficiente de Pearson está percentil 25 más percentil 75 menos 2 veces la mediana sobre el percentil 75 menos el percentil 25. Pero para esto, primeramente tenemos que tener nuestro cuadro, ¿no es cierto?, con las frecuencias acumuladas. Ya hemos hecho anteriormente este mismo cuadro, estamos utilizando, entonces, ¿qué tenemos acá? Primeramente hallaremos el percentil 25. Para esos dos pasos hay. Primero, hallar n por r sobre 100. n 50, r número de percentil 25 sobre 100. ¿Cuánto nos da? 12,5. Entonces, ¿quién supera por primera vez a 12,5 en las frecuencias acumuladas? El 10 no, el 28 sí. Entonces, eso nos permite determinar quién es su frecuencia acumulada anterior a la clase, sería 10. Su frecuencia absoluta simple, 18. Y su límite inferior, 30. Eso reemplazamos en la fórmula y tenemos de que 30 más n por r sobre 100 menos su frecuencia acumulada anterior sobre 18 por 5. Eso nos da 30,69. Ustedes tienen que verificar, jóvenes. Listo. Idénticamente nos pide todavía, tenemos que hallar el percentil 50. Entonces, n 50 por r 50 también sobre 100. ¿Cuánto nos da esto? 0,025 nos da, ¿no? Entonces, ¿quién supera por primera vez a 25? El mismo intervalo también está. Entonces, sigue siendo su frecuencia acumulada anterior, su frecuencia absoluta y su límite. Reemplazamos lo mismo, con excepción del 25, ¿no? Es lo mismo todo. 25, 30 más n por r sobre 100, 25, menos la frecuencia acumulada anterior, sobre su frecuencia absoluta simple por el ancho de clase. Eso nos da 34,17. Listo. Y ahora hallando el percentil 75, porque necesitamos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? N, 50, número de percentil, 75 entre 100, nos da 37,5. Reemplazando eso, ¿quién supera por primera vez a 37,5? 42. Entonces, su frecuencia acumulada anterior, su frecuencia absoluta simple y su límite inferior. Reemplazando esos valores que vamos a tener ahí, vamos a tener 35 n por r sobre 100 menos la frecuencia acumulada anterior por el ancho de clase entre su frecuencia absoluta simple. ¿Listo? Esto nos da 38,39. Reemplazando en A sub S. ¿A qué es igual? Acá está. Percentil 25, 30,69. Más percentil 75, 38,39. Menos 2 veces la mediana, 34,17. Sobre el percentil 75 menos el percentil 25, 30,69. Eso nos da un valor de 0,096. Por favor, ustedes tienen que estar con su calculadora a la mano para poder corroborar los resultados. Entonces, interpretación. A sub S es igual a 0,096 nos indica que la distribución es ligeramente sesgada hacia la derecha. ¿Por qué digo ligeramente sesgada? Porque se aproxima a 0. También que hay una mayor dispersión a la derecha del centro de la distribución de frecuencias. Esa sería la interpretación. Pasamos a la siguiente, a la C. Nos pide hallar el coeficiente de kurtosis. ¿Cómo está definido el coeficiente de kurtosis? Percentil 75 menos el percentil 25 sobre 2 veces el percentil 90 menos el percentil 10. ¿Listo? Ahora, pero para eso tenemos el cuadro anterior, seguimos utilizando, ¿no? Entonces, pero ahora nos falta hallar el percentil 10, hallando el percentil 10. Entonces, ¿qué va a hacer acá? N por R sobre 100, N 50 por R, número de percentil 10, nos sale 5. Entonces, ahora, ¿quién supera por primera vez a 5? Ahí me voy a las frecuencias acumuladas. ¿Quién supera? 10. Esta es la clase que contiene al percentil 10. Entonces, su frecuencia absoluta simple, su límite inferior y su frecuencia acumulada anterior. Acá pues hay una clase que podría ser de 20 a 25 que tiene frecuencia 0, ¿sí o no? 0 va a ser. Entonces, por eso consideramos que la frecuencia acumulada anterior va a ser 0. Lo reemplazamos ahí, va a ser límite inferior 25, más n por r sobre 100, 5, menos su frecuencia acumulada anterior, 0.
sobre su frecuencia absoluta simple, 5 o 10 por 5. Eso nos sale 27,5. Idénticamente hallamos para el percentil 90, que sería 50 por 90 entre 100, que nos da 45, ¿no? Entonces, ahí está, 45. ¿Quién supera por primera vez a 45? 48. Entonces, su límite inferior, no, su frecuencia acumulada anterior, su frecuencia absoluta y su límite inferior. Entonces, reemplazamos esos valores. Acá tenemos 40 más 45 menos 42 sobre 6 por 5. Eso nos da 42,5. Reemplazando en el coeficiente de kurtosis, nos da de la parte anterior, percentil 75 es 38,39, percentil 25 30,69, sobre 2 veces el decil 90, ¿cuánto sale? 42,5, menos el percentil 10, que es 27,5, de ahí estamos reemplazando. Esto nos da 0,257. Entonces, interpretación. K es igual a 0,257, nos indica que la distribución es leptocúrtica, tiene un alto apuntamiento. También nos indica que hay una alta concentración de los datos alrededor del centro de la distribución de frecuencias. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Me preguntan en otra parte, ¿cuántos docentes tienen edades mayores a 37 años? Cabe aclarar que en este caso el problema consiste en hallar el valor de R, el número de percentil, nada más. ¿Qué hago acá? Digo de que el percentil 37 pertenece al intervalo 35 a 40. Veamos a ver, por favor. Acá está el cuadro. ¿Dónde está? El percentil 37. Percentil Résimo es 37. ¿Dónde está? Está acá, pues, en este intervalo. Entonces, y sabemos de que la fórmula para hallar cualquier percentil está por esto. Entonces, acá empezamos a reconocer los términos. Entonces, si acá está el percentil percentil R, que es 37, lo que nos conocemos es el número de percentil. Entonces su frecuencia acumulada anterior, su frecuencia absoluta de clase y su límite inferior. Entonces, eso lo reemplazamos en esta fórmula, ¿o no? ¿Qué decimos acá? Límite inferior, 35, ahí está. Más n por r sobre 100, me sale 50, porque n es 50, r no conozco sobre 100, menos 28, su frecuencia acumulada anterior, sobre su frecuencia absoluta simple, por todo esto por el ancho de la clase, que es 5. Y es igual a, ¿cuánto nos ha dicho? Es igual a 37. Esto es igual a 37, pues, nos ha dado. Entonces, despejando esta ecuación, 35 está sumando, pasa a restar, queda como 2. Este 14 está dividiendo, pasa a multiplicar, queda como por 14. Y el 5 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, esta pequeña ecuación nos da como resultado 67,2. Ya tenemos el número de percentil, que es 67,2. Entonces, el percentil 67,2 es igual a 37, nos dice. ¿Y qué nos indica este percentil 67,2? Nos indica de que el 67,2% de los datos, es decir, en este caso de 50, están debajo de este percentil. Y lo que falta para el 100% sería el 32,8% de los datos está sobre este percentil de 50, entonces 32,8%. Entonces, ¿este valor cuánto nos da? Nos da 16,4, pero no puede haber 16,4 profesores. Entonces, lo que diríamos, finalmente, hay 16 docentes que tienen edades mayores o iguales a 37 años. Gracias por ver el video, nos vemos en un próximo video. Les habló Edward Ilazaca.